Cuando la producción del programa planteó hablar en nuestro bloque de salud de la tendinitis en los niños, me pareció una fantástica idea. Pero cuando recabamos la información para hablar justamente del tema y vimos que esta podría estar influida en gran medida por el tema de los smartphones, las tablets y demás, sí nos pareció increíble, ¿no? Que estos aparatos, que esta tecnología haya impactado tanto en la salud de los niños. La doctora Blanca Castillo es jefa del Servicio de Cirugía de Manos de Salud y está con nosotros esta mañana. Bienvenida, doctora. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy amable por la invitación y más aún para tratar de este tema que es tan importante, sobre todo tratándose de los niños, ¿no? No imaginé que el impacto era tan fuerte. ¿Cómo lo han podido medir? ¿Cómo lo han sentido ustedes en salud? Lo que pasa es que primero saber que la tendinitis se produce por es una inflamación de un tendón o grupo de tendones que puede ser causado por varios tipos o grupos de patologías, digamos, ¿no? Las enfermedades reumáticas, por decir, que no es el caso, un movimiento brusco, una lesión aguda, y el otro gran grupo que se ve con cada vez más frecuencia es justamente los movimientos repetitivos y el sobreuso que se da solo a cierto tipo de músculos que hacen que finalmente se inflamen, duelan y produzcan limitación funcional, que sería el grupo al cual pertenece este tipo de lesiones en niños, porque justamente solo son determinados músculos que se usan con frecuencia y básicamente relacionados al pulgar y la muñeca, ¿no? Entonces se está viendo cada vez con más frecuencia niños con molestias que antes solo se veían en adultos, ¿no? Ya sea por el tipo de trabajo o por enfermedades de fondo que padecían, ¿no? Los chicos que van a la consulta van con dolor. ¿Qué es lo que sienten? ¿Cómo manifiestan su malestar? Claro, la molestia principal es el dolor. Ahora como son niños o adolescentes, obviamente van con un adulto, generalmente uno de los padres o ambos padres. Entonces también es bien difícil que digan cuántas horas están con los aparatos, porque obviamente ellos van a tratar de minimizarlo. Entonces, ya uno descartando otro, o sea, primero hay que pensar que puede hacer otro tipo de lesión, se le piden exámenes, radiografías, y se detecta pues que no existe ninguna otra cosa que pueda justificar este tipo de lesiones. Entonces ya conversando uno va deduciendo por las horas de uso que tienen de estos aparatos, que obviamente no tenemos otra explicación y es esa la causa y después si este no se corrige, obviamente los pacientes vuelven mientras no cambien estos hábitos. Claro, porque si hay una caída y es un caso puntual y hay dolor, uno puede identificar que ahí viene el tema, pero cuando las posibilidades son mucho más amplias es más difícil. Además que simultáneo en ambas manos es bien difícil. Es bien difícil. Así es. Claro. Entonces, ahora, el diagnóstico, ¿cómo es? ¿Cómo se construye ese diagnóstico? El diagnóstico, como digo, descartando otras cosas, es básicamente clínico, es decir, la historia que uno va preguntando y uno le va haciendo una idea, y el examen, ¿no? Entonces uno detecta qué músculos están adoloridos, lesionados, en qué articulación hay limitación para el movimiento. Entonces uno se da cuenta que es básicamente relacionado dedos, básicamente el pulgar, y muñeca. Entonces, ¿pero se pide una radiografía, se pide una resonancia para saber exactamente el punto de dolor? Es más bien para descartar que haya otra cosa, ¿no? Entonces, con todos esos exámenes, si vemos que no hay una lesión ósea, articular, un esguince por una caída, alguna otra cosa, entonces nos vamos quedando con un dolor sin aparentemente una justificación. De acuerdo. Entonces, y examinamos los músculos comprometidos y definitivamente están relacionados a los que usamos para usar estos aparatos, ¿no? Ahora, la relación del dolor, es decir, ¿el chico siente dolor cuando está operando el equipo o lo siente con posterioridad? Generalmente con posterioridad. Porque si lo siente en el momento del juego, podría ahuyentarlo, ¿no es cierto? O alejarlo del juego, digamos. Pero no, se mantienen ahí horas. Exacto. El problema es ese, es como cuando uno hace deporte, en el momento por la emoción, ¿no? La eliminación de endorfinas y todo, uno como que va camuflando eso, ¿no? Pero cuando uno deja de usar el aparato empieza a sentir recién las molestias y a veces no tan inmediato, a las horas y probablemente en muchos casos incluso solo en la noche. Entonces empiezan a sentir molestias posterior a haber hecho el uso de los aparatos, dolor, limitación, y no solo, o si bien la tendinitis, digamos, es la molestia principal y que se hace más notorio, pero también por la posición, problemas de contractura de cuello, cefalea, que a veces no tienen otra explicación, ¿no? En el caso de los adultos, ¿cómo se manifiesta esta tendinitis
y si también está asociada al uso de smartphones, de tecnología moderna. Ahora, en adultos, según el tipo de trabajo, también a veces se superpone adicionalmente al uso de estos aparatos, ya se superponen los factores de riesgo por la actividad laboral que cada uno realiza, ¿no? En general, la tecnología no es mala, es buena porque nos ayuda muchísimo, pero como todo hay que usarlo adecuadamente y en la justa medida, ¿no? Entonces, lo que se recomienda, y justamente en salud tratamos siempre de hacer las campañas de prevención, es recomendar primero a los papás que no permitan que los hijos estén tanto tiempo con los aparatos. O que descansen entre periodo y periodo, ¿no? Estar en un movimiento repetitivo en una sola posición obviamente va a cansar mucho. Yo a los chicos les explico, les digo, es como si estuviera saltando con una sola pierna y esa pierna se va a cansar y se va a lesionar. O sea, si ese movimiento se hace, al inicio solo es una inflamación y dolor, pero si se hace crónico, esto finalmente en muchos casos termina en cirugía y a veces ya no se puede revertir. ¿Cómo se resuelve una tendinitis en estos casos? Lo primero es eliminar el factor que se lo está produciendo, es decir, disminuir las horas de uso. ¿De acuerdo? Y si uno, por ejemplo, si es en adultos, como me preguntabas, que tiene que realizar un trabajo que justamente sea movimientos repetitivos, descansar cada hora unos 5 minutos, estirar, hacer otros movimientos que relajen y también compensen el movimiento con los otros músculos que normalmente no se están usando al realizar esa actividad. Segundo, antiinflamatorios. ¿Crema? ¿Orales? Crema, bioral también. Terapia física es importante porque, se tiene que actuar en conjunto, ¿no? Y lo otro es dar otro tipo de actividades, porque también estar sentado a la larga acarrea y muchos mayores problemas con sedentarismo. Así es. El niño se va haciendo más retraído, problemas de comunicación y que sabemos que cada vez las personas, si uno a veces no se explica por qué se irrita tan fácil con algo, entonces han estado tanto tiempo tensos en eso ensimismado que se olvidan de hacer deportes, desarrollar otras áreas cerebrales que el niño es potencialmente hábil de captar todo, ¿no? Entonces, cuando solo se desarrolla un área, se van dejando de usar las otras y en la adultez ya es más difícil aprender cosas nuevas, ¿no? Doctora Castillo, ha sido usted muy clara, muchas gracias por estos consejos muy importantes. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre dispuesta a poder tratar temas, sobre todo de prevención, que es lo que queremos en estos casos. Doctora Castillo, muchísimas gracias. Entonces recuerden, para el tema de la tendinitis, estar atentos a la posibilidad de inflamación en los tendones. Vamos a ponerlos en pantalla, ahí están. ¿No es cierto? Las características, atención a las mujeres, son las que más predispuestas están a sufrir esta patología. Atención a este dato. El dolor se acentúa en la noche, cuando el paciente deja de hacer la actividad, como nos contó la doctora Castillo, y el tratamiento en la mayoría de los casos es con antiinflamatorios en la medida en que no se haga crónico, por supuesto, y el problema no se complejice. Ahí está entonces las características de la tendinitis. Antes de terminar, una campaña gratuita de salud, descarte de conjuntivitis en la clínica Oculáser ubicada en la avenida Arenales 1181. Es hasta el sábado 10 de enero de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 265-4833. 265-4833. Este ha sido nuestro bloque de salud.